¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de física. En la unidad 2 vamos a trabajar lo que es calorimetría, ¿ya? Vamos a conocer los efectos del calor mediante el cambio de temperatura y vamos a calcular el calor generado o disipado por un cuerpo. Bien, continuando, jóvenes, les comparto el proverbio del día de hoy. Nos dice, la sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida y con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. Proverbios 3 del 15 al 17. Bien, jóvenes, para hablar de calorimetría, primero hay que saber qué es calorimetría, ¿no? Calorimetría es calor, es calor, metría, medida, ¿no? Estudia lo que es la medida del calor, ¿no? Parte de la física, chicos, que estudia el calor. Para hablar de ello también tenemos que saber la diferencia entre calor y temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Ya, muy sencillo. El calor es una forma de energía, ¿no? Es la transferencia de energía, mientras que la temperatura es la cantidad de calor que tiene un cuerpo, ¿ya? Son cosas muy distintas, ¿no? Conceptos muy diferentes. Calor es la transferencia de energía, mientras que la temperatura es la cantidad de calor que tiene un cuerpo, ¿ya? Mide la cantidad de calor que tiene el cuerpo. Ahora, las sustancias que transmiten el calor se clasifican en dos: conductores térmicos y aislantes térmicos, ¿ya? El calor se mide con un calorímetro, ¿ya? Mientras que la temperatura se mide con un termómetro. Bien, jóvenes, continuando, vamos a hablar de lo que es calor sensible y latente. A ver, el calor sensible se refiere cuando hay un cambio de temperatura, ¿verdad? Mientras que el calor latente consiste cuando hay un cambio de estado, ¿ya? Es la gran diferencia, cuando hay un cambio de estado físico. Es decir, puede ir del estado líquido a sólido, ¿no? O del estado de repente líquido a gaseoso, ¿no? Se puede evaporar, ¿verdad? Entonces ahí trabaja lo que es el calor latente. En esta ocasión vamos a hablar nosotros del calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? Es el calor que causa un cambio de temperatura de una sustancia, ¿no? O sea, es el calor que genera cambios de temperatura, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. A ver, luego vamos a definir la fórmula de calor, ¿ya? A ver, el calor se puede calcular mediante esta fórmula. El calor es igual a la masa por el calor específico por el delta de T, ¿no? Este triangulito significa delta de T, es decir, variación de temperatura. ¿Qué es la variación de temperatura? Aquí por favor, la variación de temperatura se refiere a temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ya? En vez de poner esta parte, se le asigna como variación de temperatura, delta de T, ¿ya? Ahora, el calor se debe medir en calorías, en este caso, la masa se debe de medir en gramos, el calor específico vamos a medir en calorías sobre gramo por grados Celsius, ¿no? Y la variación de temperatura se debe medir, bueno, obviamente estamos hablando de temperatura, ¿no? En Celsius. ¿Listo? ¿Qué es el calor específico? El calor específico es la cantidad de calor que se debe dar a un cuerpo, unidad de masa, ¿ya? Para que pueda elevar su temperatura en 1 grado Celsius. ¿De jóvenes? A eso se le llama calor específico, ¿no? O sea, ¿cuánto le vamos a entregar de calor para que eleve en 1 grado Celsius, ¿ya? Ahora, los calores específicos son constantes, ¿ya? Son constantes, es decir, son datos que nos tiene que dar el problema, ¿ya? Por ejemplo, si es que es agua, su calor específico es 1, ¿ya? Si es que es agua sólida, es 0,5. Vapor de agua también es 0,5. ¿Listo? Lo que es el calor específico del vidrio es 0,2, del cobre 0,093, del plomo 0,03, ¿ya? El que debemos de conocer nosotros es esta parte de acá, ¿ya? De agua líquida, agua sólida, vapor de agua, o sea, debemos de aprendernos bien porque esos datos no nos van a dar, ya debemos de deducirlos. Los demás sí, en el caso de los demás datos sí nos van a dar los demás calores específicos. A ver, continuando, jóvenes, a ver, vamos a resolver problemas, ejercicio, ¿ya? Dice, a 100 gramos de agua a 10 grados Celsius se le agrega 500 calorías. Determine la temperatura final del agua. Entonces vamos a colocar la fórmula. El calor es igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura, ¿no? O sea, la variación de temperatura. ¿Listo? A ver, vamos a verlo más rápido. El calor va a ser, dice, a 100 gramos de agua, vamos a colocar 100 gramos de agua en la masa. Coloco donde está la masa, 100 gramitos de agua, ¿ya? A 10 grados Celsius se le agrega 500 calorías, o sea, ya me han dado las calorías son 500, ¿ya? Calorías, el calor, ¿no? 500, el calor específico del agua es 1, sabemos que el calor específico del agua es 1. La variación de temperatura es temperatura final menos inicial. Entonces dice que determine la temperatura final del sistema, ¿no? Del agua, ¿no? Vamos a poner así, temperatura final menos la inicial es de 10 grados Celsius.
ha comenzado con 10 grados Celsius. Vamos a ponerle 10.